Egunon lehendakaria, agintariak, eta baita hirugarren sektoreko ordezkariak ere. Ongitorriak izan zaitezte 2021-2024 Euskadiko arreta soziosanitariorako estrategia aurkezteko ekitaldira. Eusko Jaurlaritzako gizarte politika eta osasun sailek zuzentzen duten estrategia da, baina bete-betean estrategia honek beste batzuk ere implikatzen ditu, beste sail batzuk eta baita foru aldundiak ere eta udalak implikatzen ditu. A lo largo de nuestras vidas, absolutamente todas las personas necesitamos en algún momento que cuiden, que nos ayuden a cuidar de nuestra salud, de nuestro bienestar. Necesitamos de terceras personas para que podamos, en definitiva, disfrutar de una vida lo más plena posible. A lo largo de nuestra vida necesitamos que nos críen, necesitamos que nos cuiden y nos formen cuando somos jóvenes. Más adelante, para desarrollar nuestro proyecto de vida, necesitamos ingresos, necesitamos trabajo, necesitamos vivienda. Y en muchas ocasiones, sobre todo en los últimos años de nuestra vida, ya sea por edad o también por enfermedad, necesitamos de terceras personas para que cuiden de nuestra salud. Y de todo eso se responsabiliza de forma muy solidaria la sociedad. ¿La sociedad a través de quién? Bueno, pues a través de quienes estáis aquí presentes. Personas que desde las entidades, desde las instituciones, ayudáis a mejorar de manera significativa la calidad y también el bienestar de otras miles y miles de personas. Zirkulo erdi honetan ordezkatuta ikusten ditugu elkarlanean ari zareten Eusko Jaurlaritza, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiak, baita udalak ere, eta nola ez hirugarren sektorea. A lo largo de esta jornada de trabajo vamos a ir desvelando cuáles son las claves de esta estrategia sociosanitaria. A mí me han llamado la atención dos aspectos. Uno, muy ambicioso, la apuesta por poner en marcha historiales sociosanitarios para toda la ciudadanía, algo similar a lo que ya maneja Osakidetza con sus historiales digitales. Además, la estrategia pone su foco en lo que llama colectivos Diana, a los que va a prestar especial atención. Eta beste zer baino lehen, xede talde horiei lotutako gizarte erakundeen ordezkaritza entzun nahi dugu. Talde horien ahotsa entzun nahi dugu. Estrategia soziosanitario hau ezin delako ulertu beste modu batera, lankidetza publiko-sozialetik baino ezin da ulertu. Y es que en el sistema vasco de servicios sociales es clave y seguirá siendo fundamental el papel de las entidades del tercer sector social. Y las tenemos aquí representadas. Nagusilan es una asociación de voluntariado social de mayores que lleva décadas trabajando en Guipúzcoa con servicios como Hilo de Plata. Estamos con su vicepresidente, Joserra Ezenarro. Joserra, egunon. Bueno, desde el voluntariado social nos vamos a levantar para que nuestros compañeros también puedan grabar tu respuesta. Desde el voluntariado social creéis que las personas mayores no solo debéis ser destinatarias de los recursos sociosanitarios. Cuéntanos, ¿cuál es la contribución de Nagusilan y cuáles las necesidades de las personas mayores? Bueno, primeramente, nosotros entendemos que las personas mayores en general, y en concreto los voluntarios a los que represento de Nagusilan, sí somos agentes activos en las políticas sociales y en los recursos sociosanitarios. Entendemos que el acompañamiento tanto emocional como físico que realizamos con personas que están en residencias y centros de día, ahí estamos aportando una calidad de vida visíposa que ellas pues carecen, muchas de ellas carecen. Después tenemos que mencionar el Hilo de Plata, que has mencionado también tú, que tras 20 años ya desde su creación y sobre todo en este tiempo de pandemia, pues ha cogido un impulso tremendo. Y es un servicio telefónico gratuito para hablar con personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o fragilidad. Efectivamente, como he dicho, ha cogido un impulso tremendo durante la pandemia, pero estamos viendo que incluso cuando acabe la pandemia va a ser una herramienta muy útil para nuestras relaciones sociales. Nosotros
continuamos en la medida que podemos, pero parece que las cosas se están moviendo un poco, con nuestros acompañamientos en residencias, en domicilios, en centros de día. Hacemos salidas al aire libre, en sesiones de lectura compartida. Unas cuantas cosas más. Muchas actividades. Muchas actividades. Entonces, por otra parte, nosotros asumimos que vamos a vivir más, lo cual no es malo. Es bueno y es una suerte porque podremos conocer mejor a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros nietos. El envejecimiento no es una desgracia para nosotros. O sea, la tragedia será morir tempranamente. Entonces, las familias en este momento son más cortas, los componentes de las familias viven más alejados. Entonces, estoy seguro que muchos vamos a vivir unos momentos de soledad durante nuestra vida. Entonces, con todo esto, yo creo que lo que necesitamos son unas buenas políticas y recursos sociosanitarios, además de la sensibilidad personal de toda la sociedad. Es lo que busca también esta estrategia sociosanitaria. Es que ricasco, Joserra. Otro de los colectivos, Diana, de esta estrategia son las personas con problemas de salud mental. Estamos con Vanessa Vadillo. Egunon. Eres gerente de ASAFES, de la alavesa ASAFES. Vamos a girarnos para que los compañeros puedan grabar. Las asociaciones de personas con enfermedades mentales y también sus familiares llevan una larga trayectoria buscando alternativas. ¿Cuáles crees que son, Vanessa, los factores clave para lograr la inclusión social de personas con enfermedades mentales? Bueno, para empezar, tratándose de una enfermedad, lo imprescindible es una buena atención sanitaria, un buen tratamiento y bueno, acompañar y hacer el seguimiento adecuado a esta persona o a estas personas. Pero, por otro lado, no solo el tratamiento es suficiente. Cuando hay una enfermedad mental hay que darle un apoyo emocional también a estas personas y herramientas para poder gestionar pues, conductas o consecuencias de la propia enfermedad. No solo a las personas, sino también a las familias, que son pues, un punto clave y de apoyo y muchas veces de contención de situaciones complicadas. Y luego ya, como la enfermedad mental sabemos que puede aparecer o puede afectar en todos los ámbitos de la vida, pues es necesario recursos que puedan abordar esos ámbitos. Desde la educación, si se trata de menores o de niños y niñas que están en edad escolar, que los propios colegios o las ikastolas tengan recursos para saber gestionar determinadas situaciones y que no afecte a las relaciones con los iguales. Si hay una posibilidad de que se pueda incorporar al empleo, pues también, si esa persona necesita, pues que tenga apoyos suficientes, ¿no? Y que las empresas también quiten ese miedo de contratar a personas con enfermedad mental. Alojamiento, tú lo has dicho, alojamiento, la ocupación a las personas que no tienen capacidad de trabajar. A nivel penitenciario y judicial. Bueno, pues lo que abarca todos los ámbitos de la vida es importante que haya recursos y imprescindible que esos recursos estén coordinados para que todos vayan en la misma dirección y esa persona esté atendida con las necesidades que tiene en ese momento de su vida y en el transcurso de su vida. Por otro lado, lo decías tú también, es importante también que la población, que la sociedad, ¿no? Rompemos un poco con ese estigma y apoyemos también a estas personas, ¿no? Para que puedan tener una mayor inclusión social. Yo creo que al final se trata de un trabajo de todos, de profesionales sociosanitarios, pero también del tercer sector y de la población y poder apoyarles para que puedan tener una mejor inclusión. De todo esto ha tomado nota también la estrategia sociosanitaria que hoy presentamos. Es que ricasco, Vanessa. David Tellería es gerente de Peñascal Cooperativa. Egunon. Bueno, David, Peñascal arrancó en el barrio bilbaíno del mismo nombre y ahora ya trabaja con jóvenes tanto de Vizcaya como de Guipúzcoa. ¿Qué hace una cooperativa como Peñascal dedicada a la formación y también el empleo de los jóvenes en un sitio como este?
no nos hemos colado, ¿eh? No nos hemos colado, nos han invitado y no podíamos decir que no. Y bueno, a ver, entendemos, el ámbito sociosanitario entendemos que no solo son los elementos o los recursos que están financiados por los dos sistemas, ¿no? Por el sanitario y el de servicios sociales, ¿no? Sino que todas las acciones y actuaciones, aunque no estén financiadas por estos dos sistemas, que afectan en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad, también entran dentro del ámbito sociosanitario, ¿no? Nosotros en Peñascal llevamos ya pues, mucho tiempo atendiendo eso, a jóvenes que llegan en una situación pues, muy complicada, muy delicada, pues muchas veces sin vivienda, están solos, muy alejados del empleo, y eso afecta gravemente a su salud, ¿no? A todas sus dimensiones, además a la dimensión biológica, a la dimensión social, a la dimensión psicológica sobre todo, y les afecta mucho, ¿no? O sea, vivir en la calle y solo machaca mucho la salud de todos, pero de estos todavía más, ¿no? Entonces, bueno, pues sin embargo, lo que vemos es que si a estos chicos somos capaces, son capaces de ponerse en pues con un proyecto de vida interesante, con un itinerario formativo que les lleva al empleo, con un acompañamiento profesional, social, con un apoyo a la vivienda, con un apoyo psicosocial, pues cambia el aspecto sociosanitario mucho también de estos jóvenes, ¿no? Y cambia radicalmente, ¿no? Y bueno, y en eso estamos trabajando en estos momentos, pues con otras entidades también del tercer sector, con Aguinchari, con la cooperativa Aguinchari, con Fundación Ellacuría, con Gobierno Vasco, en crear esos modelos alternativos más integrales, en el acompañamiento de estos, de su proceso de transición a la vida adulta, ¿no? De estos jóvenes. Bueno, y por eso estamos aquí. Pasegi horrela, David, eskerrik asko. Vale. Eta orain gogo eta emoziorako tarte bat egingo dugu. Sara Ramirez eta Carlos Keller aurkeztuko dizkizuegu. Sara es bailarina, coreógrafa, también directora de la Asociación Artística Despertar los Sentidos. Carlos es un joven que yo creo que es todo un ejemplo de superación para todas las personas que estamos aquí. Sufrió un gravísimo accidente de tráfico que afectó a su movilidad. Koreografia hunkigarri honek dantzak eragiten duen gainditze gaitasuna transmitituko digu. Superación, autoestima, motivación. Txalo bero bat, Sara Ramirez eta Carlos Kellerrentzat.
Eskerrik asko, Sara, eskerrik asko, Carlos. Orain ez dakit inor. Diskurtsorik emateko moduan dagoen, benetan oso politxa eta hunkigarria. Ondoren, Lidia Milibia, gizarte politikako sailburu ordea, eta Jose Antonio de la Rica, soziosanitarioko zuzendariak hartuko dute hitza. Lidek estrategia honen testu inguruari buruz hitz egingo digu. Jose Antonio nos detallará las principales iniciativas que se van a llevar a cabo a lo largo de los próximos años. Aurrera. Lehendakaria, aldun nagusiak, sailburuak, beste herri agintareok, lagunak, profesionalak, egunon, eta eskerrik asko ekitaldi hontara etortzeagaitik. Gaur, estrategia soziosanitarioa, arreta soziosanitarioako estrategia 2021-2024 aurkeztuko dugu. Eta leloa, aukeratu dugun leloa da denon artean bidea urratzen. Estrategia hau testu inguru batean sortzen da, eta argi genuen bi gai zeudela oso garrantzitsuak estrategia hau egiterakoan. Alde batetik, demografiaren bilakaera, Euskadiko demografiaren bilakaera, eta beste alde batetik, COVID-19 geure hartan gendukan, eta horrei erantzun bat ere eman behar zitzaion, nola ez, arreta soziosanitarioa egoerari adaptatzen, ez? Ez dakit hau, ondo di joan, edo ni naiz oso torpea. Bale. Kontesto, hasiko gara pixka bat hitz egiten, kontesto demografikoa buruz. Eta, gargi daukagu. Euskadiko gizartea oso gizarte adintzua da. Azkenian, gure bizitxaropena handia da, luzea da. Beste alde batetik, jaiotze tasa Venus doa eta nahiko txikia daukagu, eta horrei ere heldu egin behar diogu. Eta azkenean, gertatzen da, asko bizi garela, normalean, urte asko bizi gara. Horrek ez duen nahi esan, urtearen bizitzaren azkenengo urteetan arazoak, kasu askotan arazoak etortzen dira, menpekotasuna etortzen da, eta horrei ere aurre egin behar zaio, ez? Eta, horrei ere erantzuteko estrategia honek balioko digu. Azkenean, beste gai bat ere garrantzitsua dena da, emakumeak adin gehiagotara heltzen garela. Eta feminizazioa, adin handietako feminizazioa. Familiaren inguruan. Familiak rol desberdinak hartzen nahi da, ez? Orain arteko familia tradizionala, gero eta gutxiago ditugu horrelako familiak. Familia egituretan, familia ereduetan, eta familiaren rola erabat aldatzen da. Ugaltasuna txikitzen ari zaigu, eta gero eta familia txikiagoa ditugu. Eta baita ere, beste realidade bada, seme-alabari gabeko familiak gero eta gehiago direla. Familia, pertsona bakarreko familiak. Eta lehen komentatu duten hildotik, familia adintzuetan aurpegia emakumezkoena da. Desberdinkeria, pobrezia, inguru hontan ere, erreflexio bat egin behartzan eta hausnarketa bat egin dugu, ez? Azkenengo datuen arabera, guk sailetikan, bi urtetikan behin egiten dugu inkesta potente bat, EPDS deitzen dana, eta 2008ko datuak baditugu. 2008an ertentzen zena zen, pobrezia beraka egin du, 2008an, baina badaude multzo batzuk, populazio multzo batzuk, benetan,
atenditu behar dituguna era berezi baten, eta zeintzu dira. Guraso bakarreko familiak, eta 14 urte baino gutxiago dituzten umeen dauden familiak. Bi multzo horietan pobreziak gora egin duelako. Orduan bereziki, hoiei ere atenditu beharra daukagu. Eta beste gai bada, ongizate ezaren familien murrizketa. Gero eta gutxiago ditugu, 2008ko datuen arabera, ongi ezean bizi diren familiak. Baina badago gai bat arduratzen gaituena, eta da desberdintasunena. Eta hori ez da Euskadiko gaia bakarrik. Hori Europan gertatzen ari dena herri desarrollatuetan. Ze gertatzen da, hobetuen bizi direnak, gero eta hobetoago bizi direla. Eta besteak, diru-sarrera murritzago dituztenak, kasu gehienetan ez barin badute aurrera egiten ere, distantzia gero eta handiagoa da, desberdintasuna gero eta handiagoa da. Eta badaude kaso batzutan, eta pandemiak ere hori erakutsi digu, diru-sarrera gutxien dituen familioiek ere, diru-sarrera gutxiago jaso dituztela azkenengo denboretan. Eta orduan, desberdintasunaren gaia, naiz eta ez izan Euskadikoa bakarrik, gai garrantzitsua eta heltzeko modukoa da. Goazen orain ikustera, testuinguru pandemikoan zer esango gendukeen, ez? Testuinguru hontan, kalte beratasuna. Pandemiak eragina izan du, eta hainbat famili, pertsonak, bere diru-sarrerekin eta ondo zebiltzanak edo, iristen zianak, pandemiaren ondorioz, erori egin dira. Eta hor, laguntzak eta sosten bat behar izan dute, ez? Eta horrek ere, kalte beratasunak badakar ere ahultasun bat pandemiari aurre egiterakoan. Nola ez, hori argi dago. Beste gai bat, eta oso garrantzitsua dana, da zainketaren modeloaren nola bat krisia. Asko hitz egin da zainketaren inguruan, ez duela balio orain arte duguna, beste era bat egin behar ditugula. Argi dago, modelo bat bilatu behar duguna zainketaren inguruan eta bizi guztirako zainketetan, ziklo guztirako zainketetan. Beste gai bat, ertendana eta pandemiak ekarri ez, lehen ere bazegoen gurekin, baina areagotu duena, ez? Isolatzea, distantzi soziala, nahi ez dako bakardadea. Azkenian, neurri batzuk hartu izan ditugu, eta beharrezkoa ziren neurriak. Ez gendukin birusa nola funtzionatuko zuen, eta neurriak hartu dira hainbat lekutan. Horrek ekarri du, hainbat pertsona, bakarrik bizi ziren pertsona horiek, inungo harremanik gabe edotia, ez? Eta, azaldu dira, nahi ez dako bakardadetako arazoak, eta horrei ere, orain tokatzen zaigu nolabait, buelta ematea eta ikasketak baditugu eta horrei aurre egitea. Ekitatearen eta banaketa justiziaren printzipioaren balioak, pandemia baten printzipio hauek kontutan hartzea behar-beharrezkoak dira eta nik usten dut horrela izan dirala. Azkenean, erabaki etikoak hartu behar ziren eta horren inguruan ekitatea eta banaketa justizia Euskadiko gizartean normaltasunez hartu da. Beste gai bat, ertendana pandemiaren inguruan, osasun mentalarena da. Hainbat lekutan entzun izan dugu, ez? Egunerokotasunetik ertentzen garenean, eta pertsona hauek gaixotasun mentala duten pertsonak egunerokotasunetik ertentzen direnean, zailtasunak dituzte edo ez dira hain eroso sentitzen, ez? Eta horrek gehien bat, bai adinekoei eragin izan dio, eta baita ere gazteei. Eta horren ondorioak ere, orain ditugu eta horrei ere aurre egin behar zaio eta estrategia horrei ere zuzenduta badago. Eta argi gelditu dana, eta nik usten dut gizarteak
oso apreziatu duna eta balorean jarri duna izan da instituzio desberdinen arteko elkarlana eta harremana. Eta baita ere, ez bakarrik instituzioen arteko, baizik eta hirugarren sektorearekin edo enpresekin, beharrak ekarri digun dinamika bat, elkarren artean lanak egitereko dinamika, nik uste dut positiboa dana, eta etorkizunari begira ere, bide hori jorratu behar duguna. Eta, beste fase baten gaude, erronka berria ditugu, ze erronkak aurre ikusten ditugu. Bai demografiaren bilakaerak eta baita ere COVID-ak ekartzen duna da, xede kolektiboetan mehatxu bat. Xede kolektibo horiek ahulenak izan da, horrelako egoeretan egon daiteke aukerragoago juteko mehatxu bat, ez? Orduan, horrei aurre egin behar zaio. Xede kolektiboak, nik usten dut, komeni dela baita ere gogoraztea. Zeinen guretzat, estrategia soziosanitario hontan, zeintzu diran xede kolektiboak. Eta hauek, mendekotasunari, desgaitasunari, gizarte bazterkeriari, garapen premia bereziei, kalteberatasunari eta babesgabetasunari zuzenduta da hau bereziki estrategia hau. Eta kolektibo hauek behar dutenean, bai sistema soziala eta bai sistema sanitarioa elkarren lanean erantzun egoki bat emateko kolektibo hauei. Ikusi behar dugu baita ere, gauzak egin behar direla, transizioekin, ez? Ezin da aldi batera jun edo bestera, pausoz pauso jun behar dugu. Eta ikusten dana, eta argi dago, zainketa sozial eta sanitario eredu berri bat danen artean egin behar dugula eta eredu horren bila joan behar dugula. Eta zer ikusten dugu eredu hortan, nola jokatu behar dugu? Arreta gero eta komunitarioa izan behar da. Komunidadearen garrantzia, espazio komunitarioa eta baliabide komunitarioak erabili. Eta baita ere, etxeak preparatu. Guri pertsonak eta adineko pertsonak eta esaten digute nahi dutela sartu beraien etxeetan. Gaur egun, etxe asko ez daude prestatuta hortarako, ez? Baina, bide hortan joan behar dugu etxeak ere moldatzen egoera ontara. Iraupen luzeko zainketa ekosistemak sortu behar ditugu. Batzuk, bagaude instituzioak bagabiltza ekosistemak eta lantzen. Hori zabaldu egin behar dugu. Eta garrantzitsua da, pertsonentzat bizi proiektu bat eskaini behar diela, bizi guztirako. Eta bizitza eramateko bizitza bizitza bete batekin, ez? Proiektu hori baita ere menpekotasuna etortzen danean, baita ere nahiko larri gaudenean, guk proiektu bat daukagu, bizitzak bakoitzak bere proiektua daka, eta bizitza betea izan behar da azkenengo momentu arte. Ikuspegi prebentibo eta jasangarri batei helduaz. Sistema biak, bai soziala eta bai sanitarioa, sistema biziak dira, konplexua dira, moldagarriak eta elkarren artean konektatuta, ondo konektatu behar ditugu. Ze bien artean soluzioak bilatu behar dira egoera berriei eta mehatxuei, ez? Eta hori etorreko da beti, bai berrikuntzaren aldetik, bai eraldaketaren aldetik. Hortara, baliabideak eta reflexioa zuzendu behar dugu. Eta estrategia guztietan badago misio bat eta bizio bat. Eta ondo iruditzen barin bazazue irakurri egingo dut estrategia soziosanitarioa 2021-2024-aren misioa. Pertsonak bizi zikloaren etapa guztietan
eta haien bizi proiektua errespetatuko duen ikuspegi sistemiko eta jasangarri batetik abiatuta, zainduko dituen arreta soziosanitario bat. Hori da misioa. Eta bizioa edo ikuspegia izango litzake, pertsonentzako ahalik eta ongizaterik handiena lortzea, euskal gizartean sortzen ari diren premiekiko sentikorra izango den, eta zainketa sozial eta sanitarioen tokiko ekosistemen sare gisa egituratuko den arreta esparru koordinatu batean. Balio eta pasatzen badlin bagara, balioak garrantzitsua dira eta hauetxuk aukeratu ditugu estrategia ontarako. Unibertsalitasuna, duintasuna, elkartasuna, lankidetza, erantzunkidetasuna, elkarreragingarritasuna, autonomia, pragmatismoa, inklusioa, prebentzioa, jasangarritasuna, gizarte kohesioa, moldagarritasuna eta disiplina artekotasuna. Eta estrategiarekin hasi baino lehen, hori azpimarratzea baita ere, badaudela hildo batzuk, zeharkako hildoak, non proiektu guztietan, eje guztietan azaltzen direnak. Eta hauek dira, ekitatea, generoa, komunikazio, informazio eta prestakuntza, herritarren parte hartzea, digitalizazioa eta berrikuntza. Hauek dira, inspiratzen duten bai balioak eta bai zeharkako hildoak. Eta konkretura pasatzen eta hildo konkretuak eta programa konkretuak azaltzeko, hortarako nerekin dago Jose Antonio de la Rica, bera zuzendari soziosanitarioa da, eta berari pasako diotitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Lide, por esta excelente contextualización de lo que es el marco sociodemográfico en el que nos movemos dentro de la atención sociosanitaria y también de la estructura, objetivos y valores de la estrategia, ¿no? Ahora entramos en un terreno que es más concreto, que es precisamente el de las áreas de actuación y el de los desarrollos y el de los proyectos que van a desarrollar estas áreas de actuación. Vamos a ver si conseguimos. Bien. Hay 5 áreas de actuación. Estas 5 áreas de actuación tienen una cierta armonía, tienen una cierta semejanza temática entre ellas. Las 2 primeras, la gobernanza sociosanitaria y la interoperabilidad sociosanitaria, digamos que son los requisitos formales que tiene la atención sociosanitaria para poder desplegarse. Las 2 segundas, la prevención sociosanitaria y la atención sociosanitaria, son áreas que tienen un nivel de realidad, digamos. Ese nivel de realidad es el que tiene que ver con la interacción ya directa, la interfaz ya directa de los profesionales, de los sistemas social y sanitario con los ciudadanos. Y la tercera, o la quinta, según se vea en la proyección, pues bueno, es la I+D+I sociosanitaria. Esta es una área en donde debemos, digamos, glosar y recoger todos los aprendizajes, tanto los positivos como los negativos, de las áreas precedentes, porque en definitiva esa va a ser el área en la que va a evolucionar la atención sociosanitaria y es el área donde está depositado el futuro. La primera de ellas es la gobernanza sociosanitaria. La gobernanza sociosanitaria La gobernanza sociosanitaria se plantea
como la relación entre los dos sistemas, tanto la relación funcional como la relación operativa. La realidad es que tenemos dificultades en esta relación precisamente porque pertenecemos no solamente a dos sistemas distintos, sino que pertenecemos también incluso a dos paradigmas conceptuales distintos, dos formas de entender, ¿no? Pero lo que está claro es que las personas no tienen ese tipo de niveles y en las personas es donde se juntan, en las personas con necesidades es donde se juntan o donde se deben juntar esos sistemas. Además de todo eso, la gobernanza sociosanitaria postula una triple visión. Esa triple visión, por una parte, debe ser una visión macro, una visión que tiene que ver con el impulso institucional y político, es decir, con el empoderamiento, la priorización de todo lo que contiene la atención sociosanitaria de cara hacia la sociedad. Tiene que ver también con un nivel meso, que es el nivel organizativo y de coordinación, que es el que posibilita, el que pone recursos para que esa atención se efectúe, y luego tiene que ver también con un nivel micro, que como comentaba, pues es ese nivel de realidad en la cual se produce el contacto entre los profesionales y los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Este concepto de la gobernanza sociosanitaria, pues bueno, se ha desarrollado a lo largo de esta legislatura pasada y por consenso de todos los agentes presentes en el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, pues bueno, pues hemos llegado a un modelo, como digo, consensuado, y ese modelo es el que, digamos, va a compartir sus conclusiones con algunos de los proyectos estratégicos que se plantean. El primero de ellos es, como decía, el de la realización de un decreto de gobernanza sociosanitaria, que es la traslación, en definitiva, de este modelo que he comentado, pues bueno, a un marco legal, garantista, normativo, pues bueno, pues que permita establecer cuáles son las relaciones entre todas las figuras que circulan por eso que se ha dado en llamar el espacio sociosanitario. El segundo es la creación de una dirección de atención sociosanitaria. Tiene, evidentemente, por la que me siento también muy concernido, como no puede ser de otra forma, ¿no? Tiene esta creación o esta dirección un componente simbólico muy importante, porque ahí se ve la apuesta institucional porque la atención sociosanitaria tenga un espacio específico, ¿no? Pero aparte de estos niveles, digamos, simbólicos y de significado y significante, también yo creo que es una dirección que aspira dentro del Gobierno, pero hacia todas las instituciones que comparten este marco, pues bueno, a tener una función ejecutiva, catalizadora, etcétera. Y luego, por último, está la financiación sociosanitaria. La financiación sociosanitaria es el caballo de batalla frecuente en el diálogo institucional, pero como dicen los libros de gestión, los presupuestos o las intenciones o las políticas se reflejan en presupuestos. Por eso, la financiación sociosanitaria debe ser también un indicador de cuál es el interés que tenemos las instituciones, pues bueno, pues para dotar de todos estos recursos, ¿no? En segundo lugar está la interoperabilidad sociosanitaria. La interoperabilidad sociosanitaria tiene una idea central que la atraviesa, que es precisamente la factibilidad. La interoperabilidad sociosanitaria, en definitiva, consiste en la posibilidad de que los sistemas de información de los distintos sistemas puedan ser compartidos y puedan esos datos circular y esa información circular, lógicamente, con todas las seguridades que se exigen, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta circulación de la información? Pues bueno, es, en definitiva, los agentes asistenciales del ámbito sociosanitario, con el material con el que toman las decisiones y con el que elaboran sus propuestas de intervención, es en definitiva con la intervención. El restar esa intervención o el compartimentarla en silos, pues bueno, pues tiene un efecto deletéreo, incluso muchas veces en el ámbito de lo que son las personas, ¿no? Para desarrollar esta área de actuación, la interoperabilidad, pues bueno, tenemos 4 proyectos estratégicos. Estos proyectos estratégicos, el primero de ellos es un viejo conocido, pues porque es un proyecto que se arrastra desde, bueno, quizás he elegido mal
el verbo, no se arrastra, se desarrolla desde las líneas estratégicas sociosanitarias del año 2013, pero tiene que ver efectivamente, y yo creo que antes se ha mencionado, pues bueno, con la posibilidad de que los equipos sociales y sanitarios puedan compartir esa información. En esta edición de la estrategia, en esta propuesta de la estrategia, hemos aprendido a ser un poco más humildes y a centrarnos un poco más en la realidad, y queremos hacer una historia sociosanitaria que vaya de arriba a abajo y que cuente y tenga un criterio de usabilidad como priorización por parte de todos los profesionales, y en eso pues y en eso tendrá como consecuencia o como relato subsiguiente, pues bueno, pues la generación de un cuadro integral de actividad sociosanitaria. Este cuadro integral de actividad sociosanitaria es importante pues porque lo sociosanitario sigue siendo, en definitiva, también un misterio. No sabemos exactamente cuantificar cuál es la cantidad y calidad de los actos sociosanitarios. La historia clínica y el cuadro de mando integral, en definitiva, deben aportar esa información que nos falta en el sistema, que es también necesaria para dimensionarla. En tercer lugar, dentro de la interoperabilidad sociosanitaria está el proyecto de Osabide y el proyecto de la implantación de la historia clínica de Osakidetza dentro de lo que es el ámbito social y orientado hacia los agentes sanitarios, hacia el personal sanitario dentro de ese ámbito social, que son las residencias, los centros residenciales, tanto de personas mayores como de discapacidad, como también en esta edición, pues bueno, los centros de día, ¿no? Y esto es importante pues porque parte de una idea que es sencilla, pero que también es muy rupturista, que es que la historia clínica no es una propiedad de los sistemas, sino que es una propiedad del ciudadano y debe acompañar al ciudadano allí donde se produce pues bueno, la interacción, ¿no? Como es el caso pues, de las residencias y de los centros de día. Y luego, por último, y para acabar, y como consecuencia seguramente también de la puesta en marcha de todos estos proyectos, está la propuesta para la creación de un decreto de interoperabilidad sociosanitaria. Lo mismo que he comentado para el modelo de gobernanza, que en definitiva es un decreto, esa es la vía por la que va a dar formalidad a todos estos procesos y a todas estas relaciones funcionales y operativos, pues en el ámbito de la información también debe ser este uno de los requisitos. En tercer lugar, bueno, está la prevención sociosanitaria. La prevención sociosanitaria tiene una idea central que la atraviesa, que es precisamente la sostenibilidad. Antes la viceconsejera ha comentado bueno, pues todas las cuestiones que tienen que ver bueno, pues con el contexto sociodemográfico en el que nos movemos, y ese contexto sociodemográfico trae una buena noticia, que es el aumento de la esperanza de vida, como también ha comentado el compañero de Nagusilán, pero también trae otra serie de consecuencias, como es pues bueno, pues el envejecimiento de la población y otras cuestiones asociadas al envejecimiento, como son el aumento de la pérdida de funcionalidad, el aumento de la dependencia, etcétera. En definitiva, la prevención sociosanitaria se posiciona en ese ámbito de medio y largo plazo, pues para ver qué acciones hay que emprender precisamente por ese criterio de sostenibilidad, pues bueno, pues para permitir que el impacto del envejecimiento en ese sentido, pues bueno, pues sea lo menor posible. Y para eso hay una serie de cuestiones poblacionales que tienen que ver con el desarrollo de estrategias, y hay otras también que son individuales. Se organiza o se articula en torno a dos
proyectos estratégicos y uno de ellos es un proyecto ciclópeo y seguramente es uno de los proyectos de lo más optimista que tiene la estrategia, ¿no? Que es la creación de un marco coordinado de prevención sociosanitaria. Lo sociosanitario y el envejecimiento especialmente tienen muchos actores que pertenecen a los poderes públicos, que pertenecen al tercer sector, que pertenecen también al ámbito de la empresa, y todas estas estrategias orientadas al envejecimiento pues, bueno, deben tener una vía común de coordinación, y en ese sentido la estrategia pues, bueno, pues se ofrece para ser ese marco común de conjunción de todas esas estrategias, ¿no? Y luego, en segundo lugar, está el desarrollo de un instrumento para la detección del riesgo sociosanitario. De la misma forma que se ha producido en el sistema sanitario la estratificación para la gestión de los pacientes crónicos en función de la complejidad de sus patologías, y eso nos indica cuál es el nivel en el cual se encuentran a la hora de aportar recursos, también la estratificación sociosanitaria puede ser un aporte también conceptual y por desarrollar, por supuesto, en el cual a esta situación sanitaria podemos añadir otras cuestiones que tienen que ver con los determinantes de salud y que pueden permitir esa estratificación de la población. Conjuntamente con todo esto postulamos pues, bueno, la creación de un instrumento para la detección de riesgo sociosanitario, precisamente para que en base a esa estratificación poblacional pues, podamos determinar de una forma temprana cuál es el riesgo al cual están sometidos por los ciudadanos antes de que antes de que aparezca de forma concreta la necesidad sociosanitaria. Y con esto llegamos a la cuarta. Y con esto llegamos a la cuarta área de actuación. La cuarta área de actuación, y así era también en las anteriores estrategias, seguramente también está atravesada de una idea central que es la de la realidad. Aquí ya no hay negociación posible, ya emerge la necesidad sociosanitaria en el ciudadano, en la ciudadana, y hay una petición a los sistemas pues, bueno, pues para la resolución de esa necesidad sociosanitaria. En ese sentido, pues bueno, seguramente, como decía, es el área en la cual los proyectos deben tener una calidad de realidad, ¿no? Porque están protagonizados por los profesionales sociosanitarios, por una parte, tanto del ámbito social como del ámbito sanitario, como también pues bueno, pues por la ciudadanía, ¿no? Y este marco pues bueno, pues solamente se puede postular dentro de un funcionamiento en el cual la multidisciplinariedad, por una parte, tiene que ser uno de los requisitos, pero también, y por supuesto, tiene que ser el otro, la pluriinstitucionalidad. Dado que las prestaciones en los sistemas pues bueno, pues están competencialmente separadas. Este área de actuación se despliega en tres proyectos. Estratégicos, el primero de los cuales es el desarrollo o el despliegue de la atención primaria sociosanitaria. En definitiva, la atención primaria sociosanitaria es la puerta grande, accesible, acogedora, que tenemos pues, bueno, pues para la entrada de la ciudadanía a la prestación de servicios tanto sanitarios como sociales. Y en ese sentido, desde la atención primaria es la primera barrera o la primera línea en la cual se produce ese contacto de la ciudadanía con nuestros servicios, ¿no? El despliegue de la atención sociosanitaria dentro del modelo de gobernanza tiene muchos aspectos, entre los cuales está el desarrollo de los referentes sociosanitarios, etcétera, pero persigue un cambio cultural en el cual la colaboración entre los equipos de los distintos sistemas sea parte de las competencias básicas de los mismos. Y, en definitiva, los que nos movamos en la resolución de las necesidades sociosanitarias, seamos los profesionales o sean los sistemas a través de esas capas de interoperabilidad por las que circulan datos o a través de los protocolos que tenemos que elaborar, y no sean tanto los ciudadanos.
En segundo lugar, el segundo proyecto es las actuaciones en colectiva diana sociosanitarias. Como ha comentado previamente la viceconsejera, aunque el ámbito de lo sociosanitario llega lógicamente a toda la población, el ámbito concreto o más prevalente de lo sociosanitario está enfocado a determinados colectivos diana. Esos colectivos diana son las personas en una situación de dependencia, las personas con una discapacidad, las personas en una situación de exclusión, las personas en desprotección, los niños y niñas con necesidades especiales, las personas con enfermedades raras, las personas en situación de privación de libertad, las personas con un trastorno mental, las personas en situación de final de vida, y seguramente me estaré dejando algunos de esos colectivos dianas en los cuales la atención sociosanitaria debe resolver no solamente, digamos, lo diario de la que implica el despliegue de la atención primaria sociosanitaria, sino que debemos resolver también aspectos concretos como son la accesibilidad, la atención domiciliaria, la coordinación, la monitorización, la sensibilización y otros. Y por último está la atención temprana y el ámbito de lo sociosanitario educativo. La atención temprana, yo creo que en nuestro país cuenta con un desarrollo normativo específico y sobre todo cuenta ya con una cultura que se va asentando, y yo creo que es un caso de éxito. Pero no obstante debemos seguir profundizando en ella. Yo creo que los proyectos legislativos, incluso como la Ley de Infancia y otros, pues bueno, pues yo creo que cada vez ahondan más en que todos los aspectos de la atención temprana, pues bueno, pues estén presentes precisamente en ese desarrollo y en esa profundización, porque la atención temprana básicamente es una actuación dedicada a una prevención precoz de la discapacidad para permitir a todas esas niños y niñas que están en esa situación especial, pues bueno, pues un futuro mejor. Y en la atención temprana, sobre todo, pero también en muchos otros ámbitos, entra el ámbito de la educación. Lo sociosanitario educativo conforma o completa ya, pues bueno, pues lo que es el concepto completo de lo que podríamos llamar la atención sociosanitaria. Y ya llegamos a la última área de actuación, que es la I+D+I sociosanitaria. Como comentaba, la I+D+I sociosanitaria se postula como un contenedor de todos esos aprendizajes que se producen en el ámbito de lo sociosanitario. Insisto, positivos y negativos, porque de todo tiene que haber, e incluso muchas veces aprendemos más de las veces que hemos errado que de las veces que hemos acertado, y en base a esos aprendizajes, a esa recolección de buenas y malas prácticas, pues es en lo que, como comentaba, permite la evolución y permite, pues bueno, la visualización de un futuro más halagüeño. Tiene 3 proyectos estratégicos. El primero de ellos es el desarrollo del portal sociosanitario. Espero que este proyecto, pues bueno, pues a la mayoría de la gente que estamos aquí reunidos, pues bueno, pues nos suene, porque en definitiva es un proyecto que se viene desarrollando a lo largo de los últimos años. Es un portal compartido por el Departamento de Salud y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, pero en definitiva es la casa común de todos aquellos agentes que formamos parte del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria. Y en ese sentido también yo creo que es un proyecto muy esperanzador y que ya se posiciona como un foco, no solamente en el ámbito de nuestra comunidad, sino también a nivel del Estado, como un foco de lo que es la actualización y la novedad en el ámbito de lo sociosanitario. El segundo de los proyectos es crear un nodo de referencia sobre políticas e iniciativas de la I+D+I sociosanitaria.
sobre todo como un efecto de la pandemia, pero previamente era algo que se venía observando. El label, la etiqueta de sociosanitario, es un lugar común que asumen muchos recursos, muchos proyectos, etcétera. Y hay que, digamos, hacer un esfuerzo de conceptualización por delimitar exactamente cuando hablamos de sociosanitario, de qué estamos hablando. Sobre todo, pues que dado que se produce una plétora de proyectos y de recursos, sobre todo en el ámbito de la investigación, pues podamos, digamos, apostar por aquellos que creemos que más se ajustan. Desde la experiencia que tenemos todos estos años de la atención sociosanitaria, en la coordinación de atención sociosanitaria, también nos postulamos como ese nodo de referencia precisamente para poder saber cuáles son los proyectos priorizables y cuáles no. Y por último está la promoción de proyectos de innovación en investigación sociosanitaria, y este es un ámbito muy relacionado con lo que es nuestra actuación. El equipo de atención sociosanitaria, pero la coordinación sociosanitaria en global, en sus distintas funcionalidades, tanto territorial como local, como autonómica, pues tiene muchísimos inputs, y esos inputs, una de las objetivos de la estrategia es precisamente que se puedan seguir alimentando. Como decía, la estrategia, y con esto ya acabamos, la estrategia sociosanitaria la percibimos no como como un empeño teórico o estable, sino como un ecosistema vivo, abierto, en el que están presentes todos, y aspiramos, evidentemente, a tener un impacto con nuestros proyectos dentro de lo que es los ecosistemas locales, dentro de los ecosistemas territoriales, por una parte para armonizarlos, pero por otra parte también para catalizar todos esos pasos que se deben dar, pues para cambiar la cultura. Y en ese sentido, uno de los elementos, por ejemplo, que tiene esta estrategia es que hemos abandonado, dado que nos movemos en un ámbito abierto ecológico, pues hemos abandonado la estructura rígida de indicadores, pero nos hemos comprometido a hacer una memoria anual para aportar sistemáticamente relato sociosanitario pues a toda la sociedad y a todos los agentes, ¿no? Y en este punto, pues también haciendo un poco, retrotrayéndome al tiempo personal, al tiempo que llevo en estos afanes y en estos menesteres, he observado una cosa: los proyectos que han salido y que salen como iniciativas excesivamente personales o excesivamente dirigidas o solitarias, pues suelen ser intensos, pero muchas veces fracasan. Y si algo hemos observado es que solamente la garantía de futuro solamente la tienen los proyectos corales. En ese sentido, pues acabamos, yo creo que como empezamos, que es con el lema de esta estrategia. Para hacer el camino ese que tenemos por delante va a ser imposible, y va a ser necesario que lo hagamos entre todas y todos. Eskerrik asko. Lidia Milibia, José Antonio de la Rica, eskerrik asko. Estrategia honen, estrategia soziosanitarioaren eta bere testuinguruaren erradiografia hain zehatza egiteagatik. Eta orain gaur aurkezten dugun estrategia honi abiapuntua jarriko dio Iñigo Urkullu lehendakariak. Lehendakaria, zeurea da hitza. Herri agintariok eta herri ordezkariok, baita erakundeetako eta gizarte ekimeneko arduradunok egunon, eskerrik asko zuen presentzia, lana eta konpromisoarengatik. Euskadiko estrategia soziosanitario berria adostu dugu eta gaur aurkezten dugu. Estrategia honek bi ideia uztartzen ditu: pertsona helburu eta auzolana. Helburu bera dugu: ongizatea bermatzea,
Pertsona ahulenei ahalik eta bizimodu autonomoena eta integratuena eskaintzea. Bide luzea egin dugu, 2008ko martxoaren 11an, Osasunaren Mundu Erakundeak pandemia deklaratu zuen. Errealitate ezezagun bat pairatzen ari gara, gure bizitza ikuspegi guztietatik baldintzatu egin duena. Mundu osoan jasan dugun gaixotasunak adineko pertsonei eta ahulenei eragin die bereziki. Horregatik gure lehen oroitzapena hildakoekin eta haien familiekin dago. Horrekin batera, funtsezko zerbitzuetako profesionalek egindako lana nabarmentzen dugu. Gaur, ekitaldi honetan, profesional soziosanitarioen konpromisoa eta ahalegina azpimarratu nahi ditugu. Asko ikasi dugu pandemia honetatik. Autokritika ere egin dugu. Oinarri hori hartuta, eskaintzen dugun zerbitzua hobetzeko elkartu gara. Gure indarguneak eta ahuleziak partekatu ditugu. Isilean egindako lanaren eta auzolanaren fruitua da gaur aurkezten dugun estrategia berria. A lo largo de esta pandemia es mucho lo que hemos aprendido. Por cierto, hace 15 días escasos que dejábamos sin efecto la situación de emergencia sanitaria y pasábamos a situación de vigilancia sanitaria, abandonando también la gestión de lo que es el LABI, el Consejo o el Plan de Protección Civil. Hace 15 días. Yo invito a la sociedad vasca a que tome en consideración las consideraciones, valga la redundancia, o las indicaciones del Departamento de Salud en estos días. Hoy seguimos incrementando en la tasa de incidencia acumulada, seguimos ascendiendo. Y a pesar de que efectivamente la situación en camas UCI es estable y además muy liviana por el momento, decíamos hace 15 días que ojalá no tengamos que volver a una situación de ola que tuviéramos que gestionar desde el Consejo de Plan de Protección Civil. Y en ese sentido invito también a la sociedad vasca a tomar en consideración lo que hoy mismo los medios de comunicación están reflejando de la situación que se está dando en la Unión Europea. Es cierto que tenemos un nivel de ocupación de camas UCI relajado por el momento, pero también es cierto que estamos incrementando en ocupación de camas hospitalarias. Y lo preocupante también es la situación que se está dando en el incremento en el índice de reproductividad básico. Por lo tanto, hagamos nuestras esas consideraciones cuando decimos que hemos aprendido mucho de la pandemia. En todo caso, y centrándome en lo que es el objeto en el día de hoy, la nueva estrategia sociosanitaria de Euskadi es fruto de este aprendizaje. Nace de la suma de la iniciativa social y de la responsabilidad institucional. La iniciativa social vasca fue pionera en la reivindicación y en la provisión de servicios y hoy cubre un papel imprescindible. La responsabilidad institucional vino a consolidar y articular unos servicios que ya existían. Hemos avanzado en el reconocimiento de estos servicios como un derecho ciudadano. Esta estrategia representa la suma de la experiencia y de la institucionalización. Han transcurrido 25 años desde los primeros acuerdos marco entre el Departamento de Salud y Osakidetza con las diputaciones forales de Guipúzcoa, Vizcaya y Araba. Han transcurrido 17 años desde la consolidación normativa del Sistema Vasco de Servicios Sociales en la ley aprobada en el año 2008. Durante este tiempo hemos avanzado en la definición, en el desarrollo y en la gobernanza compartida del espacio sociosanitario. Ahora, desde marzo del pasado año, en un contexto de alta complejidad en plena pandemia, hemos asumido la necesidad de mejorar la colaboración, el compromiso, la confianza y la solidaridad. Hemos asumido también los principios de universalidad, calidad y equidad de la atención en toda Euskadi. La pandemia ha puesto a prueba la capacidad de nuestro sistema de bienestar para atender situaciones de emergencia social y sanitaria. Ha puesto y ha supuesto una prueba de estrés para mejorar la capacidad de coordinación entre las instituciones, una prueba para demostrar la competencia y la valía humana de nuestras y de nuestros profesionales. Y fruto de esta experiencia llega esta nueva estrategia.
Pandemia honek hainbat ikasgai utzi ditugu. Gizartearen ongizatea bermatzeko guztion indarrak elkartu behar ditugu. Eremu soziosanitarioak heldutasun maila handia lortu egin du. Eta egokitzeko gaitasuna eta erantzun berritzaileak sortzea dira arreta soziosanitarioa hobetzeko gakoak. Garai berriak arreta soziosanitarioko politikak hobetzea eskatzen digu. Estrategia eraginkorra eta iraunkorra bermatu behar dugu, beti ere pertsona helburu izango duena. Enfrentamos una realidad condicionada por un nuevo contexto demográfico y socioeconómico. Envejecimiento de la estructura demográfica, aumento de las necesidades de apoyo social y sanitario, crisis del modelo tradicional de cuidados, pluralidad de los modelos de familia y de convivencia, crecimiento de los hogares unipersonales, aumento de la soledad no deseada, creciente diversidad étnica que acoge la sociedad vasca o necesidad de respuesta a las necesidades de la población en el entorno rural. La experiencia de la pandemia, unida a este nuevo contexto, nos ha impulsado a abrir un diálogo con todos los agentes del ecosistema sociosanitario en Euskadi. Fruto de este diálogo es la nueva estrategia. Estrategia berriak lehentasuneko 5 jardun arlo ditu. Gobernantza, gizarte eta osasun zerbitzuen sistemen arteko harremana arautzeko, informazio sistema bakarra, datuak partekatzeko eta informazioa modu seguruan trukatzeko, prebentzioa, premia soziosanitarioei eta erronka berriei aurrea hartzeko, arreta erakundeen eta profesionalen erantzuna uztartzeko, eta ikerketa, garapena eta berrikuntza etengabeko hobekuntza sustatzeko. Etapa berri baten hasieran gaude. Erakunde publikoek eta gizarte ekimenak osatzen dugu euskal ekosistema soziosanitarioa. Egindako bidea aitortzen dugu eta auzolanean jarraituko dugu guztion onerako. Pertsonen osasuna, autonomia, gizarteratzea, bizikalitatea eta ongizatea bermatzeko. El nuevo tiempo nos exige transformar y mejorar las políticas de atención sociosanitaria, hacerlas más eficientes, sostenibles y respetuosas con el proyecto de vida de cada persona. El análisis demográfico desvela que hasta 250.000 personas en Euskadi pueden necesitar algún tipo de atención o servicio. Vamos a impulsar ecosistemas de cuidados con un enfoque preventivo y de promoción de la autonomía personal, ecosistemas que respondan al deseo de las personas mayores de continuar residiendo en su domicilio o bien en centros semejantes a un hogar e integrados en la comunidad. Instituciones públicas e iniciativa social compartimos la estrategia sociosanitaria de Euskadi. Reconocemos el camino recorrido, las lecciones aprendidas y la voluntad de mejora continua. Vamos a seguir trabajando juntos por un bien común, que es mejorar la salud, la autonomía, la integración social, la calidad de vida y el bienestar de las personas de Euskadi y en Euskadi. Zorionak beraz, estrategia berri hau adosteko egindako ahaleginengatik eta eskerrik asko gaur hemen izateagatik. Ondo izan. Eskerrik asko, lehendakari. Amaitu dugu jardunaldi honen lehenengo zatia, orain atsedenaldia eta 20 minutu barru hementxe gaude berriz ere. Gero arte.